Este video sobre el cálculo de la capacidad de carga de pilotes en suelos cohesivos se complementa con un video anterior que había presentado en este canal, que es el ejemplo de pilotes en suelo granular. Para este video se van a explicar tres métodos. Uno para el cálculo de la capacidad de carga por punta, que es el método de Basic. Por otra parte, el método de Sowers y Sowers para el cálculo de la capacidad de carga por fricción. Y el método de Basic, que ya se había usado en este video anterior, para el cálculo del asentamiento elástico que se produciría en el pilote. El ejemplo es el siguiente. A diferencia del video pasado, que era con una sección cuadrada, aquí la sección transversal del pilote es circular, tiene un diámetro de 0.6 metros y una longitud de 9 metros. Como características del suelo se tiene una cohesión no drenada de 45 kN sobre metro cuadrado, un peso específico del suelo de 19.8 kN sobre metro cúbico, además de que el método de construcción es un pilote hincado y la consistencia del suelo es arcilla blanda. La capacidad de carga total del pilote va a ser la suma de la capacidad de carga que se obtenga por punta más la capacidad de carga que se obtenga por fricción. Voy a empezar por explicar el cálculo de la capacidad de carga por punta. Al aplicar el método de Basic para el cálculo de este factor, se tiene en cuenta el siguiente límite. Se va a tener en cuenta un factor I sub R aplicado con esta fórmula en la cual la cohesión no drenada se divide entre la presión atmosférica tomada aproximadamente como 100 kN sobre metro cuadrado. Luego de aplicar esta fórmula, se debe verificar de que no sobrepase el valor de 300. Si lo sobrepasa, se toma 300. Me he tomado el trabajo de graficar, de tabular estos valores y la variación sería de esta manera. Aproximadamente de los 9.5 kN sobre metro cuadrado de cohesión no drenada hasta los 95 hay una variación lineal de este término I sub R. Y desde 95 en adelante se va a sobrepasar el valor de 300, por lo que se debe tomar 300, ya que esa ecuación no debe superar ese valor. Y a partir de ese término I sub R se va a aplicar una segunda ecuación que es para el cálculo del término NC asterisco, que tiene este símbolo para diferenciarlo de los factores de capacidad de carga que se usan en zapatas. Esta ecuación ya tiene un término logarítmico y se tendría 4/3 por logaritmo natural del término I sub R que se había calculado anteriormente con esta fórmula, más 1 más pi medios más 1. También tabulando esta información se puede ver la variación y que a partir de los 95 kN sobre metro cuadrado aproximadamente este valor va a ser constante, el valor de NC. Para este ejemplo en particular se tiene la cohesión de 45 kN sobre metro cuadrado, la cohesión no drenada. Reemplazando dentro de las ecuaciones, para el cálculo de I sub R se tiene 347 por 45 sobre 100, que es el valor aproximado de la presión atmosférica. Como ambas unidades son de presión, se van a cancelar y el término I sub R va a ser adimensional, que en este caso dio 123.15. Con este I sub R se pasa a calcular el factor NC asterisco, como 4/3 del logaritmo natural del término I sub R que se acaba de calcular más 1, más pi medios, más 1. Si se hace esto en la calculadora, se va a obtener un valor de 8.999, muy cercano a 9. Esto es similar al método de Meyerhof que había planteado para los suelos cohesivos también. Sin embargo, en este método de Meyerhof se va a tomar siempre el valor de 9, sin importar la longitud del pilote, sin importar las características del suelo, va a tomar un valor NC asterisco de 9. Y quiero mostrar con esta gráfica de que el método de Meyerhof podría llegar a ser inexacto.
Como se puede ver, aquí coincide que en 45 para cohesión no drenada el término NC es de 9. Si se tiene un valor más elevado, 60, 80, se estaría llegando a un 10, es más o menos un valor cercano al 9. Pero si se tienen valores bajos de cohesión no drenada, como 20 o 15, ya la disminución del factor es bastante. Por lo tanto, yo en lo personal no recomiendo utilizar el método de Meyerhof, que considera siempre NC como una constante de 9, sino que recomiendo calcularlo a partir de este otro método que tiene en cuenta también la variación de la cohesión. Así que esto es coincidencia que haya dado NC de 9, al igual que en el método de Meyerhof, ya que, como había dicho, pueden presentarse variaciones más grandes dependiendo de si se tienen valores más pequeños de cohesión no drenada o valores superiores a 45 kN sobre metro cuadrado. Continuando con el cálculo de la capacidad de carga por punta, ya teniendo el término NC, se multiplica por la cohesión no drenada de 45 kN sobre metro cuadrado y se tendría una capacidad de carga por punta expresada como esfuerzo de 405 kN sobre metro cuadrado. Esto para obtenerlo de manera de una carga puntual expresada en términos de fuerza, se multiplica por el área del pilote. Al ser un pilote de sección transversal circular, se aplica la fórmula del área del círculo como pi cuartos del diámetro al cuadrado, teniendo luego pi cuartos de 0.6 metros elevado al cuadrado, se calcula el área del pilote, y aquí he hecho el cálculo con todos los decimales en la calculadora, multiplicando el área que se obtuvo del pilote por 405 kN sobre metro cuadrado. De esta manera se tiene una capacidad de carga por punta de 114.55 kN. Esto expresado en unidad de fuerzas como una carga puntual. Sería una representación de esta manera como la que muestra el esquema. Para el cálculo de la capacidad de carga por fricción, se debe tener en cuenta la misma ecuación que había mostrado en el video anterior, donde la capacidad de carga Q sub S se obtiene multiplicando el perímetro por la sumatoria de delta L por F, donde F es un esfuerzo que depende del tipo de análisis que se esté aplicando, varía según el método que se use. Para la capacidad de carga por fricción voy a aplicar el método de Sowers y Sowers, tal y como aparece en el libro de Manuel Delgado, el libro Ingeniería de Fundaciones, o también conocido como Ingeniería de Cimentaciones en otras ediciones. Este método fue planteado en 1970 y comúnmente se le puede llegar a confundir con el método alfa que presentan algunos otros textos. Por ejemplo, el libro de Brajadas del año 1999 presenta el método alfa a manera gráfica para obtener a partir de la cohesión no drenada el término de alfa, mientras que en el año 2011, en esta edición posterior, lo presenta con una ecuación o lo presenta también en forma de tabla, teniéndolo según el cálculo de Sladen y según el cálculo de estos autores en 1996. Entonces, hago la aclaración de que aquí esto fue tomado del método de Sowers y Sowers 1970, tal y como lo presenta Manuel Delgado. Aquí se considera un término alfa que está afectando la cohesión, el término F, que es el esfuerzo de fricción que va a aportar a la capacidad de carga, se calcula multiplicando la cohesión no drenada por alfa, donde alfa vale 0.9 si la cohesión se encuentra por debajo de los 50 kN sobre metro cuadrado. Y alfa se viene a calcular con esta otra ecuación en el caso de que la cohesión se encuentre por encima de los 50 kN sobre metro cuadrado. Viéndolo de manera gráfica sería algo como esto. Para valores por debajo de 50 kN sobre metro cuadrado se tendría un valor de 0.9 y de ahí en adelante se reduce utilizando
esta otra expresión. Para este problema, como la cohesión no drenada, dada desde el principio del problema, es de 45 kN sobre metro cuadrado, este valor está por debajo de 50 kN sobre metro cuadrado y por lo tanto el término alfa vale 0.9. Haciendo la multiplicación de 0.9 por 45 kN sobre metro cuadrado, se tendría el cálculo de F como 40.5 kN sobre metro cuadrado. Esta ecuación está expresada así como sumatoria de delta de longitud por F, porque es posible de que se presenten varios estratos, para el cual habría que calcular para cada uno de los estratos un valor de F y para cada uno multiplicar por su respectiva longitud. Sería algo como lo que se ve en esta gráfica. Cada estrato tendría una cohesión y cada cohesión va a producir un valor de F. Por lo tanto, al final se tendría que hacer la sumatoria del F de cada estrato por la longitud de cada uno de los estratos. Al tratarse de un suelo homogéneo con un solo estrato, basta simplemente con multiplicar la longitud del pilote por F que se obtuvo para este valor de cohesión. Finalmente, hace falta un término adicional para poder calcular la superficie con la que está en contacto el pilote con el suelo, que va a ser el resultado de multiplicar el perímetro por la longitud del pilote. Esto pues está representando toda esta superficie lateral que va a estar en contacto y que va a producir la resistencia a la fricción. Así que para esto se calcula con la fórmula del perímetro de una sección circular, que podría ser 2pi por radio, o reemplazándolo en términos del diámetro, pi por diámetro. De esta manera, incluyendo directamente la fórmula del perímetro dentro del cálculo de Q sub S mayúscula, se tendría pi por 0.6 metros, que es el diámetro, por 9 metros de longitud del pilote, por el factor F que se había calculado previamente, y de una resistencia de 687.066 expresado en unidades de fuerza, que sería el aporte de la fricción del suelo con el pilote. Para poder obtener la capacidad de carga total, se suma este resultado de capacidad de carga por fricción más el que se había obtenido por punta de 114.55, y la suma de estos dos valores va a dar un total de 801.6 kN. De esta manera ya se tendría la capacidad de carga total que se podría aplicar sumando punta y superficie o fricción para este pilote. Finalmente voy a aplicar el método que ya se había explicado en el video anterior del asentamiento elástico por el método de Bessick, que consiste en la suma de tres tipos de asentamiento, 1, 2 y 3, donde el 1 es la deformación propia como tal del pilote, que se produce por un componente de punta más un componente de fricción multiplicado por un coeficiente que depende de la distribución de esfuerzos de fricción por la longitud del pilote sobre el área del pilote y el módulo de elasticidad del material en el que está construido el pilote. Para este video nuevamente no voy a hacer el análisis de este tipo de asentamiento, sino que apenas voy a dejarlo mencionado para enfocarme en el asentamiento 2 y 3. El asentamiento 2 va a ser el que se produciría al tener el máximo valor de carga por punta multiplicado por un coeficiente C sub P que se obtiene por tabla y que depende del tipo de suelo y la consistencia que se tenga. En este caso se trata de una arcilla de consistencia blanda y de un pilote hincado. Los valores están presentados tal y como aparecen en los paréntesis, de firme a blanda. Si fuera una arcilla firme sería 0.02, pero como es una arcilla blanda va a producirse un mayor asentamiento y se toma el término de C sub P como 0.03. Lo mismo si fuera un pilote perforado, pues habría que considerar el valor más bajo si se trata de una arcilla firme y el más alto si se trata de una arcilla blanda. Y los otros términos que aparecen en esta ecuación
es la dimensión del pilote, que puede ser el lado si se trata de un pilote cuadrado o el diámetro si se trata de un pilote circular. Y el Q sub P, que es la capacidad de carga por punta expresada como esfuerzo. Para el siguiente es el aporte o el asentamiento que se produciría por la fricción, que es un coeficiente C sub S, que depende de C sub P, el que se saca de la tabla y que se calcula con esta ecuación, por la resistencia por fricción expresada como fuerza, Q sub S mayúscula, sobre la longitud del pilote y multiplicada por la resistencia por punta expresada como esfuerzo. Reemplazando los valores que se tienen, como había dicho previamente, al ser una arcilla blanda y un pilote hincado, se toma el valor de 0.03 para C sub P. Reemplazando dentro de C sub S, se tiene también el término de la longitud y la dimensión del pilote. La longitud es de 9 metros y la dimensión del pilote 0.6 metros, que corresponde al diámetro. Reemplazando se tiene un valor de C sub S de 0.04649 y ya teniendo C sub S y C sub P se puede pasar a reemplazar dentro de las ecuaciones de asentamiento elástico. Previamente se había calculado la capacidad de carga expresada como esfuerzo de 405 kN sobre metro cuadrado, expresada también para punta como una fuerza puntual de 114.55 y la capacidad de carga expresada como fuerza de la fricción 687. Reemplazando estos términos, para el asentamiento 2 se tendría 0.03 que se obtuvo de la tabla por 114.55 sobre 0.6 que es el diámetro del pilote, o que sería su lado si se tratara de un pilote cuadrado, por Q sub P expresado como esfuerzo. Esto da un asentamiento de 0.014 metros, como 1.4 centímetros aproximadamente, y para el asentamiento 3 se toma C sub S, que se acaba de calcular con esta ecuación, por Q sub S mayúscula de 687 sobre la longitud del pilote por la capacidad de carga expresada como esfuerzo para la punta de 405 kN sobre metro cuadrado. Esto produciría un asentamiento de 0.008763 metros. Estos son los datos del problema pasado que quedaron aquí. Y como tal, la sumatoria de asentamiento 2 más el asentamiento 3 daría como resultado 0.0229 metros. Tendríamos la suma de asentamiento 2 más asentamiento 3. Y si se expresa como centímetros, sería de 2.29 centímetros ese asentamiento elástico, resultado de la combinación de punta y de fricción. Y si se quisiera calcular el asentamiento total, habría que tomar también el que se produciría por consolidación. Y de esta manera concluye este video de la explicación de algunos de los métodos más comunes y simplificados para el cálculo de capacidad de carga y asentamiento elástico en pilotes en suelos cohesivos.